niños, hay que tener en cuenta los que son más frecuentes. Dentro de estos, el más frecuente de todos estos es el Hemófilos esclerosal. ¿Por qué especificamos el de tipo B? Es muy probable que todos tengan ustedes actualmente cuando son jóvenes o adultos. Recuerden que en 5 años todos van a tener el Hemófilos esclerosal realmente cargado. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes son un peligro para los bebés. ¿Listo? Entonces, al tener el Hemófilos, su sistema inmune no ataca, pero los bebés no. Los bebés todavía no saben que es un peligroso. ¿Por qué estamos en el tipo B? ¿Se acuerdan de la cápsula? La cápsula manda los polisacáridos y el cuerpo a eso define diferentes seroglicosáridos en estos momentos. Por fin, en la misma vacuna, sí, pero no se comporta igual. ¿Listo? Vamos a imaginar a todas mis niñas Andrea. ¿A ver si la clase de las unidades? No, de las misiones. Muy bien. Imagínense a todas las Andreas. ¿Listo? Todas las Andreas, para usted, entienden. ¿Son iguales? No, ¿todas son Andreas? Entonces, dentro de estos, el serotipos tipo B son los que causan la mayor parte de los. O sea, si ustedes tienen ya su hemófilos que les corresponde tener dentro de la faringe y no es del serotipo B, pueden contagiar y no van a generar una enfermedad tan grave. Esto es bien importante, jóvenes, porque este de aquí se pelea los primeros puestos de meningitis. Entonces ahora vamos ya a 4. ¿Listo? Diógenes, neumococo, meningococo y hemófilos influenzae. Doctora, pero ¿por qué todos causan meningitis? Porque sí. ¿Dónde está la diferencia? Generalmente en las edades y en el laboratorio. ¿Listo? El siguiente frecuente es hemófilos estrella. Este va a generar un chantroide. ¿Por qué es importante? Porque es el diagnóstico diferencial de sífilis. Doctora, no hemos hecho sífilis. Sí, bueno, vamos a apuntar, ¿ya? ¿Dónde está la diferencia? ¿Se acuerdan que les enseñé lo que puede suceder en el cambio de la piel? ¿Sí? Era mácula, pápula, úlcera. ¿Cierto? Mácula, pápula, vesícula, úlcera. ¿Alguien sabe que es una úlcera? Porque eso no les conté. Pero estamos en mácula, pápula y vesícula. ¿Cierto? Así buscamos. El siguiente paso es úlcera. ¿Qué es úlcera? Sí, de la. ¿Y por qué no sería? Una lesión abierta, no necesariamente. Úlcera apunta. ¿Sí? ¿Sabes? Una herida mucho más profunda que llega hasta el... No, no es por profundidad. Más o menos. Por supuesto. Ahí está, ¿qué estamos hablando? Una úlcera es aquella donde hay pérdida de tejido. ¿Listo? Muy bien. El ejemplo, las aftas blancas de la boca. ¿Sí? La mucosa de la boca es roja porque tiene un epitelio. Una mucosa, ¿no es cierto? La mucosa es un epitelio. Pero cuando se muerden o se infectan con algo, ese epitelio se pierde y queda una parte blanca que les duele hasta el alma, ¿no? Porque el tejido epitelial se muere. Entonces, esa es la diferencia con una úlcera. La úlcera es la pérdida de tejido. También sí, puede provenir de una lesión. En el caso del chantroide va primero mácula, luego pápula, luego úlcera. Exactamente el mismo orden de la sífilis. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia? El chantroide duele hasta el alma. Sí, a todo el mundo le una herida blanca en la boca que no le deja de comer, ni masticar ni hablar. Duele porque es una úlcera de verdad. La sífilis puede ser más grande, más roja, pero no duele nada. Es porque mataron las terminaciones nerviosas y es más grave, pero bueno, el paciente no le duele, entonces ya. Muy bien, jóvenes. Este es un coco bacilo o bacilo pequeño, ¿y por qué? Porque ya era muy grande para ser coco y todo lo del medio es en bacilo. O sea, solamente lo que se diferencia son los extremos en tamaño. Los cocos son pequeñitos, las espiroquetas son súper grandes y tienen un montón de vueltas. Todo lo que está al medio es bacilo. ¿Listo? Entonces, estos son como que los que no quisieron ser cocos y crecieron un poco más. Ahora, es tan negativo, ¿por qué se llama pleomórfico? ¿Ven este chiquitín? Y este que es más grande, y este que es medianito, y ahí todos son del mismo base. A diferencia de cuando les enseñé la E. coli, que es casi igualita, es como si fuera un montón de arrocitos. Entonces, eso hace, y se dice, doctora, ¿y por qué? Por si acaso. Porque cuando estás buscando culpables de que un niño de 6 meses se te vaya a morir,
Cualquier información es útil, ¿listo? Este no es flagelado, entonces no se mueve. Este de aquí es bien difícil de aislar, es un poquito fastidioso. Si se utiliza agar sangre, tiene que ser agar sangre animal. Es decir, utilizamos agar sangre animal. Hay animalitos que viven en algunos laboratorios y que están solamente destinados para donar sangre para lo que son los cultivos. Entonces, ¿por qué? Porque el agar sangre se comporta de forma diferente. Por ejemplo, para lo que hemos estudiado de streptococo, quien hace los mejores agares es el agar sangre de carnero. Y en este caso tiene que ser agar sangre de caballo o conejo, porque en agar sangre humano no crece. ¿Listo? En algunos casos, aquí va a ser muy útil hacer el agar chocolate, que ya hemos especificado que es la hemólisis completa de los glóbulos rojos, pero sin que desaparezca la hemoglobina. Por eso no le decimos hemólisis, es la degradación a alta temperatura del glóbulo rojo. Es agar sangre caliente, ¿listo? Y allí se liberan nutrientes especiales. ¿Cuáles son los nutrientes especiales que tenemos que considerar para el hemófilus? De verdad, se llaman 5 y 10, no estoy bromeando, así se llama, ¿listo? Pero están en romanos. Y en este caso, el hecho de ser anaeróbico oxidativo nos da la posibilidad de que crezca un poquito mejor cuando le pones un poquito de CO2. O sea, lo que nos interesa es, porque el rato que tú estás viendo al paciente, el paciente se ve igualito. ¿Dónde está la diferencia? En que cuando puedes hacer el estudio para antibiograma, eso puede cambiar el curso de la infección. Entonces, el factor 10 tiene por nombre también en mina y el 5 es nada. ¿Sí? Ese de bioquímica. Entonces, en algunos casos puedes utilizar agar nutritivo con estos parches que contienen los nutrientes, que son igualitos que los antibiogramas, están embebidos y también por el mismo principio de difusión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú siembras ya en el organismo, solamente va a crecer en el punto de intersección de los dos y de esa forma sabes que es Haemophilus influenzae. Y tú dirás, ¿y por qué hacemos todo eso? Para saber etiología, ¿sí? Porque el niño va a seguir teniendo meningitis, ¿verdad? El tratamiento va a ser intenso, endovenoso, pero esta identificación en el laboratorio es lo que te permite saber tus estadísticas. O sea, todos estos exámenes que hacemos para que yo diga, el Haemophilus influenzae es más frecuente en los menores de 6 meses y luego va de 2 a 5 años. Ustedes ya ven la persona casi, pero no es lo mismo. La otra estrategia que utilizamos es utilizar el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus habíamos dicho que va a hacer una hemólisis completa y por lo tanto parte de los nutrientes se van a liberar en esa zona de hemólisis. Por eso lo que haces es sembrar la muestra del paciente completamente y luego haces una estría de Staphylococcus aureus, donde el Staphylococcus aureus ha liberado los nutrientes. Vas a ver estas colonias gigantes, pequeñas, que son Haemophilus influenzae. Esta se llama la técnica el hecho es de que el satelitismo se va a generar gracias a que el Staphylococcus aureus ha liberado los nutrientes para Haemophilus influenzae. Yo he dicho que han crecido, yo he sembrado en todo, pero aquí no hay nada. El acá está igualito. Obviamente está la sangre, ¿no? Sí. Pero aquí está, acá no hay nada. ¿Por qué? Porque la bacteria está, pero no ha logrado conseguir nutrientes y por lo tanto no se ha podido reproducir. Porque recuerden ustedes que cada una de estas colonias proviene de una sola bacteria. Eso se llama, o sea, las bacterias en los cultivos cambian su nombre a unidad formadora de colonias. Y el hecho de que ustedes estén viéndolo macroscópicamente a la colonia significa que se ha reproducido tanto que ahora son toda una familia, ¿cierto? Entonces, esta es la prueba de satelitismo. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Las bacterias capsuladas son más peligrosas. La cápsula es no solamente un mecanismo que protege a la bacteria, sino que actúa en contra del sistema inmune. Entonces, en este caso, la cápsula tiene un componente especial, poliuritosa, polirritol fosfato. Eso significa PRP. Poliuritosa, ritol fosfato. Claro, no tengo que ver eso porque ese es el componente de la vacuna. Y la vacuna me interesa bastante en este caso, porque
no vemos meningitis por almohadillas. De hecho, la meningitis todavía es grave, pero no se presenta con tanta frecuencia. ¿Por qué? Este Haemophilus influenzae se inicia antes de los 6 meses de edad. Para el tercer mes ya se comenzaba la vacunación. Generalmente, la última vez ya lo habían puesto al nacimiento. Y la pentavalente. La pentavalente es una vacuna que contiene 5 enfermedades, obviamente, y una de ellas era el Haemophilus influenzae. Entonces, esta ha hecho que disminuya la presencia, pero no hace que la enfermedad sea muy grave. Y ahora tenemos que ponernos mucho más atentos por el hecho de todos los niños que no están vacunados, todos los niños que no están vacunados, realmente están en riesgo. Antes se pregunten a los abuelitos. En la época de los abuelitos, tú decías un niño tiene meningitis y la recomendación del público general de todos los seres humanos será que reparen el dolor. Es una infección muy grave. Ahora que los casos son más leves y menos frecuentes por la gran cantidad de vacunación que ha habido. Ya les he dicho, últimamente los papás han considerado oye, jóvenes, después tengo que hablar con usted para hacer. Si fueran tan amables de seguir los reglamentos para tomar asistencia. Levantan su manito y dicen presente. ¿Sí? Vamos. Porque la vacuna nos interesa bastante en este caso. Obviamente, la cápsula es como todas las demás, va a interferir con la fagocitosis y en este caso particular va a impedir la lisis del complemento. ¿Listo? Como les dije, los serotipos son diferentes porque los componentes de su cápsula son diferentes. ¿Cuál es lo que nos interesa? El serotipo B es lo que es más invasivo y es el que con mayor facilidad va a dar meningitis. Los otros, sobre todo, van a dar infecciones localizadas. Faringitis, a lo mucho llegará a bronquitis, pero los de tipo D sí van a ingresar porque tienen una meninge mediante torrente circulatorio. Entonces, ¿cuáles son sus factores de patogenicidad que nos preocupan? En primer lugar, el pilofimbria que permite la adherencia. Por eso es que estas enfermedades se contagian a veces de adultos sanos a los niños. O sea, el adulto está hablando y se producen gotitas. El niño capta la bacteria y si no tiene un buen sistema inmune o no está vacunado, la bacteria va a producir infección y luego invasión. Hemos dicho que la infección es lo que siempre les pasa, ¿no es cierto? Sobre todo cuando la compañera les tose en la cara. ¿Sí? Y hemos descubierto que es un mecanismo frecuente de contagio, ¿verdad? Muy bien. Pero todos van a sufrir invasión y enfermedad. No, ahí en medio, ¿quién está? Los anticuerpos y el sistema inmune. ¿Por qué el sistema inmune lo ponemos diferente? Porque los anticuerpos los podemos estimular por vacunación, mientras que el sistema inmune ya estamos hablando de cosas más complejas, como por ejemplo complemento, qué tan rápido vamos esa cosa de que caminan, la quimiotáctica, la TDS, ¿listo? Muy bien. En este caso, muy semejante a lo que es Neisseria, van a tener lipooliposacáridos, pero se comporta igual que el lipopolisacárido, o sea que también va a ser hepatotoxina y también va a perjudicar sobre todo la barrera hematoencefálica. Es por eso que al ingresar e invadir, estamos hablando sobre todo del tipo de ¿cierto? Va a ingresar al sistema nervioso central. Además, el lípido A también anda fastidiando al sistema inmune. ¿Qué cosa es el lípido A? El núcleo del lipopolisacárido. O sea, por el hecho solo de ser gran melágico. Esto es muy importante, jóvenes. La IgA proteasa va a permitir que la infección pase a ser colonización. ¿Por qué? Porque la función de la IgA es impedir que las bacterias se reproduzcan en las mucosas, pero si es que la destruye va a ser más fácil que se reproduzca ahí. Y este de aquí, en cuanto a los factores de transferrina, van a robar hierro de las celulitas. No es una parte muy tratada en inmunología, pero el hierro también es parte del sistema inmune. Por eso también nos preocupamos por los niveles de hierro de los niños, pero sobre todo cuando roban hierro de la celulita,
le están quitando nutrientes y aparte de eso ya se están fortaleciendo. Por ejemplo, establecido que no siempre se da hierro, sobre todo cuando están enfermos, ¿no? Tenemos problemas para parásitos. En este caso, concreto a parásitos no, ¿cierto? Entonces, las gotitas del aire pasan a ser colonización de las nasofaringe. Eso es en adultos sanos. O sea, ¿puedo tener mi hemófilos influenza creciendo en la faringe? Sí. Y una vez que eso ha pasado a un niño, sobre todo si es menor de 5 años, puede atravesar la barrera epitelial y va a entrar a sangre. Y entonces, sobre todo cuando es hemófilos influenza de tipo B, este es susceptible. Si nadie lo va a poner ahí, ¿listo? Es hemófilos influenza de tipo B, es encapsulado, van a producir las dos naturales son estas, meningitis y epiglotitis. La celulitis es muy frecuente, pero puede suceder en carita y celulitis en cara es bien peligroso. También puede ser causante de neumonía y otitis media, pero esto ya es cuando son un poquito más grandes, es como que se defendieron. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que tienen de meningitis y los peques? Si son menores de 6 meses es más probable que hagan meningitis. ¿Listo? Y puede ocasionar algunas otras alteraciones que no son tan graves. Entonces, primero, vamos con la epiglotitis. La epiglotis es un mecanismo, es un cartílago que va a proteger la vía respiratoria alta. Está justo encima de la laringe. ¿Listo? En este caso de aquí, para la epiglotitis, se toma una radiografía de perfil del niño y se observa el signo del pulgar, que es igualito a lo que hemos visto en la embriología. La epiglotis no debería verse, se hace visible porque está edematizada, y como está edematizada no cierra, porque para cerrar es como si mi hijo estuviera gordito no puede bajar, ¿no es cierto? Entonces, si es que está edematizada se va a mirar en la radiografía que no debería, porque es tejido blanco, ¿listo? Cuando está edematizada sí se ve, y entonces es como si permanentemente estuviera cerrado y cuando el niño trata de abrir la epiglotis hace un ruidito muy raro, como si estuviera ahogando, como si fuera, como cuando se ríen como chanchitos, así, pero más agudito. ¿Por qué estamos haciendo ruiditos de chanchito? El estridor es parecido, pero no, es justamente cuando inspira, se siente ese sonido raro. ¿Por qué? Si tú escuchas a un niño con eso, tienes que memorizar rápido, porque si se cierra la laringe, ni siquiera vas a poder fumar. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por dónde vas a pasar el tubo? Sí, y a ver por dónde va a respirar. Por traqueotomía, jóvenes, pero no creo que les emocione hacer huecos en la tráquea, ¿verdad? Se hace, de estar necesario. Por eso los nebulistas antes de que se cierren, escuchas el ruido así de. Sí, dice, niño con laringitis. Mientras van haciendo los papeles, lo vas a oír. Depende. En este caso puede ser con epinefritis, pero por eso depende con qué nebulisis. ¿Sí? Esto ya no me toca farmacología general. ¿Listo? Entonces solo llego hasta antibióticos. ¿Sí? Para ir al otro lado. Entonces, la epiglotitis tiene la misma, más o menos, edad que los niños. Aquí entre los 6 y 9 meses y generalmente es entre los menores de 4 años. ¿Por qué? Generalmente este problema de la epiglotis, cuando son más pequeñitos, la epiglotis cierra bien. Luego cuando crece un poco la laringe, es más difícil que se tape. ¿Listo? Sigue siendo una forma de cierre definitiva, pero ya no se inflama tanto. Es como que dijera, no vale la pena quedarse con obstrucción. Este niño va a generalmente tomar una posición de trípode, se llama, porque pone los bracitos hacia abajo, como si estuviera tratando de apoyarse, y la cabecita trata de estirarla lo más posible para poder respirar. Entonces estos niñitos no van a poder pasar saliva y a veces te llegan babeando, por eso la disfagia, ¿sí? La mamá le trata de dar agüita, cualquier cosa, el niño no va a aceptar perfecto porque no puede pasar. Y en estos niños, lo peor que puede pasar es que se dejen de quejar. Porque este niño cuando llora, patalea, está quejándose, ahí significa que la cosa está mal. Cuando viene la mamá y dice se ha dormido, es porque está haciendo parada respiratoria. ¿Listo? Y la parada respiratoria es previa a la parada cardíaca. ¿Sí? Ya sea porque se ha agotado el músculo o porque la obstrucción es tan grande que ya no la puede vencer y no está entrando
calla, están malas cosas, ¿sí? Sobre todo si tú les dices, pataleando en el grupo, dices, no, eso está mal. Y cuando salió la mamá, no, se durmió. No se durmió. ¿Qué se trató? En paro. ¿Listo? Entonces, la parada respiratoria, cuando veces es bien frecuente, de eso sí lo sacamos. Pero ya cuando entra en parada, claro, se puede decir a las personas. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante estar atentos. Lo siguiente es la meningitis. Como les había dicho, tiene que ser peque. Generalmente estos peques no recibieron vacuna. ¿Listo? ¿Por qué? A este bebé lo deberíamos haber vacunado al nacimiento. La pentavalente que contiene HIT es edad. Y también dice después de 2 a 5 años. Doctor, ¿y por qué nos interesa? Porque de 1 a 2 años es más frecuente el estreptococo. Pues están contando que los niños, sí, más o menos, para ir viendo qué cosa le das de tratamiento. Obviamente es lo mismo, ¿cierto? Al niño tosido, ni siquiera el adulto tiene que estar enfermo. Pero si es que este peque está enfermo, ese sí le va a toser a todos los demás peques, sobre todo en la cara, ¿cierto? Muy bien. Y tiene que ser de la cepa capsular, del tipo B, para que todo esto vaya como les estoy contando. Generalmente va a comenzar como otitis, otra vez, ¿sí? Otra vez igualito aquí. Se tocó con neumonía, no sé qué examen irán a dar mañana, ¿no es cierto? Y de ahí pasa a la nasofaringe y de ahí va a irse por sangre hacia el sistema nervioso central. Por eso es muy importante vigilar a todos los niños que tienen otitis. Ahora, la meningitis en muchos se va a presentar igual. Vamos a volver a revisar. Entonces, generalmente comienza con fiebre y cefalea. Vamos a la cefalea. No está la fiesta y la cefalea no más rápido. ¿Listo? Luego va a comenzar a tener la rigidez de nuca, es dolor en el cuello cuando el paciente te puede decir, pero cuando aquí se pone después porque tú estás examinando, tiene menos de 5 años, ¿sabes qué niño te va a decir de menos de 5 años que le duele algo? No, va a llorar y va a comenzar a tener sueño. ¿Listo? Por eso cuando los niños están que lloran, despiertan, eso está mal, esa criatura está mal. ¿Sí? O sea, ¿cuándo está menos mal? Cuando llora continuamente, ¿cierto? Pero cuando está así que llora y despierta, significa que tiene ya inflamación. Los vómitos van a ser de tipo, ¿cómo se llama? Explosivos. ¿Por qué? Porque el bebé no va a decir, como cuando está con, lo han hecho botar un chanchito, ¿sí, no es cierto? Ese chanchito parece como una arcada, ¿no es cierto? Y se va a vomitar esta criatura, no es un chanchito. En cambio, cuando es un problema de salud, irritación meningial, el bebé de pronto está sentado y ¡frum! Vomita, no, y todavía con fuerza. Luego está el hecho de que es fácil, sobre todo si es menor de 1 año, convulsión, por 2 motivos. La fiebre y el hecho de que le está doliendo bastante, entonces fuerza. Entonces, ahora tenemos los 3 que vamos a aprender. Primero, ¿cuál es? Brucins, lo echas, levantas el cuello y por dolor que se extiende por toda la columnita, flexiona las dos rodillas izquierdas. Echas al niño, levantas el muslo en 90 grados y la pierna relajada a donde dé. ¿Listo? Los niños son de chiqui, si no, a ver, intenten, sobre todo, por ejemplo, si es un niño menor de 1 año, tú le jalas la patita y se rasca la orejita. ¿Sí? Así los niños, ¿no los han visto agarrando así, su patita acá, todavía uno con la patita acá? Son bien elásticos, hasta que son niños, y después de eso ya no van a poder. En esto ustedes no funcionan, porque a veces dicen, me duele, no, mentira. Lo que tiene que suceder es que se desencadene un dolor intenso en la cabeza. Entonces, se fija la rodilla y se estira el piecito. Los niños, a ver si tienen un primito, hermanito, a ver, estírenlos, nada, se ríen en su cara, de que tú los estiras para todo. En cambio, no, aquí se va a generar dolor. Y por último, Babinski. Babinski, hemos dicho, ¿qué pasa cuando le hacemos astillas de la patita? Cierra, ¿cierto? ¿Por qué no hacen cosas? En cambio, el Babinski positivo es que presionas en el borde externo con un objeto romo y estira los deditos. Entre más deditos se estira, peor. ¿Listo? Porque en algunos casos abre, en otros casos es como que estira un abanico. O total, ¿no es cierto?
cierto? Estos signos no van a ser tan fáciles en los menores de 2 años, por eso dice que en mayores de 18 meses sí funciona bien. A las criaturas a veces nomás que son de goma, pero de todas maneras no van a estar tan fastidiados que en ellos sí tienes que tener en cuenta la fontanela. Las fontanelas, sobre todo la mayor, deben cerrar recién a los 18 meses, pero generalmente para menores de 1 año esta se encuentra bastante amplia. Entonces, en un menor de 1 año se presiona aquí, porque lo que debe sentir es una membrana que esté a nivel y que se hunda fácil. ¿Qué es una fontanela bombada? Cuando la membrana está tensa y cuando tú intentas presionar te hace resistencia, y aparte de eso el niño va a llorar. Entonces, nosotros como adultos somos portadores de hemófilos influenzae. Algunos de ellos, la mayor parte de ellos no son encapsulados. Por eso pueden causar problemas. Pero podría ser que sea un hemófilos influenzae de tipo B, lo cual es bien peligroso. Los niños pequeños pueden comenzar a tener el hemófilos influenza porque, como les digo, es casi como que una bacteria que nos acompaña. El detalle está en la otra. Si es que estos adultos, estos niños, están expuestos a un niño que no está vacunado, ahí es donde se va a contagiar y vamos a tener problemas. ¿Dónde es que hay más contagio de esto? En los lugares donde los niños están juntos. Y eso es muy frecuente que suceda cuando los niños recién ingresan a la guardería. Porque hay un momento que los tienen en la casa, que solamente a los 3 años comienzan a ir al nido, a la guardería y cosas así. Entonces ahí regresan resfriados cada semana. Claro, están comenzando a conocer a las bacterias y a los demás compañeritos. ¿Listo? Y algunas de estas bacterias hemos pasado los adultos. Como les digo, un buen porcentaje de meningitis es causado por hemófilos influenzae de tipo B y tienen que ser menores de 5 años. Pero eso no significa que las otras no estén, ¿cierto? El problema con los niñitos, los lugares donde los cuidan, depende de qué también los cuiden. Porque hay niñitos que tienen niños que no están bien lavadas, ¿no es cierto? Y entonces ellos van a distribuir los microorganismos a los demás compañeritos. Y por eso es de que en lugares donde hay muchos niños, no sé si ustedes han visto, hay algunas guarderías que no te permiten que haya muchos niños, ni un montón. Si es que, pero en cambio si van a un guaguaguá, si los niños están uno encima del otro. Entonces, en esa circunstancia, sí los podemos categorizar en hacinamiento. ¿Sí? En su casa puede tener tantos niños, pero en la guardería están todos juntitos. Listo, y más hace frío, cierran todas las puertas y ventanas de agua. Entonces, el problema está en la causa, que hemos dicho, que es fastidiosa para un inmunocompetente y tenemos que tener en cuenta que es tan gruesa que va a esconder los antígenos del microorganismo y por lo tanto los anticuerpos no van a poder utilizar para capacitar y la otra es que van a inhibir al complemento. Es como que el complemento trata de pegarse y lo bota, ¿cierto? En este caso, si es que el niño se enfrenta al hemófilos influenzae solito, no le va a ir bien. Por eso es que le ponemos la vacuna. Pero ¿cuántas vacunas tenemos que poner? 3. A partir de 3 vacunas está protegido. Pero aparte de eso tienen un refuerzo. Por eso la tetravalente debe completar sus 3 dosis antes de los 6 meses de edad del niño. Porque entre más demores, hay más riesgo para el niño y sobre todo hay que tener en cuenta que esta vacuna es un polisacárido y los polisacáridos no son los mejores antígenos que existen, ¿no es cierto? Entonces, para el diagnóstico pueden utilizar cualquiera de las secreciones, naricita o faringe, sobre todo cuando hacemos investigación epidemiológica, ¿no es cierto? Para ver qué tan colonizados están. O si es que estoy teniendo un otitis o algo así. Sangre y líquidos cefalorraquídeos para saber neumonía y meningitis, que son los que son graves. Líquido cefalorraquídeo va a ser el mismo líquido cefalorraquídeo que saca para nosotros. El GRAM te va a orientar acerca del origen y qué tanto de eliminación le tienes que dar. Ya hemos dicho de que los cultivos para este microorganismo son especiales.
Pero hay una prueba que es mucho mejor. Tomas un trocito de líquido cefalorraquídeo y lo enfrentas a el antígeno en látex. O sea, el látex es como utilizar un transporte y ahí pegas los anticuerpos contra la cápsula. Eso va a hacer que lo tiene más fácil. ¿Cuál es la gran ventaja? De que vas a poder identificar si es un hemófilos influenza del tipo D. Y de esa forma, la prueba de látex demora un par de horas en hacerse, mientras que los cultivos van a demorar 2 o 3 días. ¿Dónde está el detalle? Los cultivos son la única forma de saber resistencia bacteriana, ¿cierto? Entonces, sí, puedes estar dando un antibiótico que sea apropiado para hemófilos influenza, pero te puede haber tocado uno resistente. Por eso los exámenes son distintos, tienen diferentes objetivos en este caso. ¿Listo? Este de la inmunofluorescencia es muy parecido al que les acabo de contar, sino que en este caso tienes que captar la bacteria y aunque haya poquitas bacterias, al hincharse la cápsula se hace destructible. Eso es el fenómeno Kelly. Este es un fenómeno por inmunología, que junto con la tinción de Kiss son útiles. Ventaja del Kelly es mucho más rápido, desventaja es menos frecuente que lo tengas en el laboratorio. Entonces, esto es muy importante. Líquido cefalorraquídeo se tiene que sacar por punción lumbar. Eso tienen que explicar porque esta semana el caso clínico tiene una meningitis. ¿Cómo soñar? Entonces, eso tienen que explicar. Si no explican al detalle una punción lumbar como Dios manda, ese es uno de los problemas que va a tener el caso clínico. El caso clínico están teniendo bastantes problemas. Salud, sobre todo por fisiopatología. O sea, tienen que entender que las secuencias no siguen una lógica, siguen una lógica biológica. O sea, es como decimos en el libro de fisiopatología, no es como cualquier cosa. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Diferentes áreas. Uno de ellos es el citoquímico. Obviamente yo voy a buscar células y algunos elementos de bioquímica que nos interesan, sobre todo la glucosa y las proteínas. Puede haber más análisis. Por eso nos concentramos en lo mismo. En células tenemos 2 opciones. O es un polimorfo nuclear, es decir, está conectado, o es un monocito. ¿Y por qué es importante eso? Porque todas las meningitis bacterianas se comportan igual. ¿Y hasta ahorita solo hemos aprendido meningitis bacterianas o no? Sí, todas son bacterianas. ¿El líquido cefalorraquídeo se va a aparecer? Sí. ¿Dónde está el detalle? En que tienes que diferenciar con esa primera prueba si es más probable que sea bacteriana, vírica o por hongos. Obviamente va en ese orden. Bacteria, virus, el hongo es menos frecuente, es más para adultos, pero igual. Entonces, por eso, generalmente primero se aprende el cuadro. ¿Por qué? Porque no puedes decir que sospechas en un hemófilis influenzae si tu líquido cefalorraquídeo no es de meningitis bacteriana. ¿Listo? Entonces, en una meningitis bacteriana, el predominio es a polimorfos nucleares. Hay muchos virus mononucleares que a veces no hay. La glucosa ha caído. En esto la glucosa lo tengo que explicar, porque ese 50 es un corte arbitrario. Realmente va a depender de la glucosa en sangre. Y generalmente, cuando es una bacteria, va a estar bien bajita la glucosa. Ahí ven que estamos viendo como corte 50. Si es que tienes una glucorraquia, pero glucosa en líquido cefalorraquídeo menor a 35, estás seguro que es bacteria. Ahora solamente hay que identificar cuál de las bacterias de la lista es, ¿cierto? Muy bien. Habíamos dicho que en bioquímica estamos buscando glucosa y proteínas. La glucosa porque se la comen las bacterias. Los virus no comen glucosa, por eso no se mueren. Y las proteínas van a ser por incremento de la permeabilidad de la membrana y fase de anticuerpos o globulinas que están tratando de salvar la situación. En este caso, el incremento de proteínas es importante. ¿Y cuáles son los exámenes microbiológicos que hay que hacer? En primer lugar, grano. En segundo lugar, cultivo. Y luego, antibiogramo. Entonces, por eso es muy importante tener diferentes muestras de líquidos cefalorraquídeo. Porque no te vas a pasar el día, no entiendo. Se trata de conseguir varios muestras de líquidos cefalorraquídeo porque son laboratorios diferentes. Obviamente, el químico va a biología y el otro va a biología. Sí. Las situaciones
antibióticos para estreptococos, solamente si es que se está sospechando en cuál de los estreptococos sería. Entonces, generalmente, Haemophilus influenzae va muy bien con ceftriaxona. Si se acuerdan, le habíamos dado ceftriaxona también a la meningitis por estreptococo. Entonces, es una excelente idea comenzar por ceftriaxona para meningitis. Sí, sobre todo porque es parenteral, es de amplio espectro. Problema, resistencia. La resistencia está aumentando. Ya no, antes sí, cuando hace unos 10 años, le das ceftriaxona y la criatura reaccionaba rápido. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando estás pensando en meningitis, lo que haces es incrementar la dosis. Miren ustedes aquí. Normalmente damos 40, 50, 35 de ceftriaxona, pero tenemos que aumentar la dosis para poder cubrir apropiadamente. O sea, en primer lugar, estamos escogiendo un antibiótico de amplio espectro y en segundo lugar, en dosis alta. ¿Sí? En el caso de Haemophilus influenzae, tenemos versiones más leves. Sí, hijos que pueden tener faringitis o tics antes de que tenga toda esa situación. Entonces, si es sensible, la amoxicilina por vía oral funcionaría. La amoxicilina es generalmente lo que damos cuando hay faringitis. Entonces, de ahí viene la importancia de que la vacuna de Haemophilus influenzae sea combinada. ¿Con qué la puedo combinar? En primer lugar, con el toxoide de difteria. ¿Qué es un toxoide? Yo os he enseñado eso. Están perdiendo puntos a gusto, ¿ah? Es una toxina sometida a altas temperaturas y que se la inactiva para hacer una vacuna. Muy bien, entonces, ¿ustedes? América. Hemos especificado que el mejor antígeno es el antígeno proteico. Las toxinas son proteínas y los toxoides son toxinas sometidas generalmente a calor o a otro cambio para inactivarlas, pero aprovechando su estructura. Como mantiene la estructura, es fácil hacer anticuerpos. Entonces, ¿qué estoy haciendo esto? Al mezclar el componente principal de la cápsula de Haemophilus influenzae con la toxina de difteria, estoy haciendo que el sistema inmune genere mejores anticuerpos. Muy bien. Podemos utilizar este nuevo, donde el Haemophilus influenzae se llama OC por el fragmento del toxoide. O sea, no pones toda la toxina, no pones todo el toxoide difterico, sino agarras y sabes cuál es el pedacito más importante. Este. Entonces solamente voy a poner este pedacito para que el organismo lo reconozca. Es como seleccionar uno de los activos, de los, ¿cómo se dice? De los antígenos que sea más. Y este de la OMP es muy importante porque es desmembrana de meningococo, ¿cierto? De la meningitis. Entonces aquí con que estás protegiendo contra Haemophilus y contra meningococo. Esta no tenemos. ¿Listo? En nuestro país ya les he dicho que no tenemos ninguna de las vacunas para meningococo. Obviamente esta también sería excelente para mejorar la cobertura de meningitis. Pero meningococo generalmente ataca a niños más graves, generalmente a partir de los 12 y es muy frecuente que sean adolescentes. Entonces, generalmente no nos movemos. Ahí vamos con Haemophilus. Luego vamos con Bordetella. Bordetella también es un género, ¿no es cierto? ¿Quién nos interesa? Bordetella pertussis. Este tiene una enfermedad muy clásica llamada tosferina, cocovirus o coqueluche. ¿Por qué tenemos que aprender esas tres palabras, doctora? Porque se utilizan indistintamente, da lo mismo. Es la más frecuente. Esta de aquí, la Bordetella pertussis, se parece, lo único es que las crisis son más suaves. Normalmente van juntas, pero esta de aquí es una enfermedad de vigilancia epidemiológica. No deberíamos tener Bordetella pertussis por la mutación, pero lo mismo. Actualmente está incrementando las zonas donde no hay vacunación. Y generalmente esta de aquí sucede cuando los niños vienen a escolarizarse, por ejemplo, de comunidades nativas o de áreas muy alejadas, o niños que se mudan del país. ¿Por qué?
porque es más fácil estudiar en el país vecino que en el propio país de los niños. Entonces, generalmente no están por todas las vacunas y ahí es donde al entrar en contacto con otros niños por primera vez van a contagiarse. Este de aquí, la antiséptica que da ¿listo? Entonces, como Haemophilus influenzae es un bacilo gram negativo, es decir, de tamaño pequeño generalmente, ¿sí? Es inmóvil y en este caso, cuando los pones en el gram de las secreciones, se parece, pero este no va a requerir los factores que requería Haemophilus y además estos son aerobios. Este sí necesita medio especial. Regan Lowe tiene nutrientes especiales y también es un tipo de agar sangre especial. Este de Border Tenco, ese es fabricado especialmente y también va a ser un medio especial. Entonces, no siempre va a crecer y en el caso de que tengas los medios vas a poder aislarla. Por eso, a veces tienen que hacer por clínica nada más. Y la otra es la búsqueda de la toxina. Pero la búsqueda de la toxina se hace en laboratorios centrales, los tienes que mandar. Eso sobre todo cuando estás buscando un caso que puede iniciar un brote. Pero bueno, ¿por qué la Bordetella pertussis es un problema? En primer lugar, sus avecinas son bastante grandes. ¿Cuál nos interesa? La hemaglutinina filamentosa. Esta es una avecina especial que va a reconocer a una ceramida de la célula epitelial. Entonces, al ser bastante específica, eso le va a permitir unirse bien. Luego la otra es que se va a poder unir también a los macrófagos y generalmente es para perjudicar su función. ¿Listo? ¿Cómo más se va a adherir? Mediante el PI. Ya hemos dicho de que los PIBIs tienen una de sus funciones en adhesivo. Esta de acá hay que aprender porque es propia de la Bordetella. La pertatina, ¿sí? Le va a permitir unirse fuertemente a células humanas. O sea, todo lo que estamos haciendo es para que la bacteria se adhiera. Y ahora viene la que fastidia la vida realmente. La toxina pertussis hemaglutinina es la forma en que va a dañar a las celulitas y no les va a permitir reproducirse. Esta de aquí, obviamente la toxina, la vamos a utilizar para ayudarnos a la vacunación. Esta de aquí, la RKA, es una pariente muy cercana de la pertatina y lo mismo sirve para incrementar la adherencia. ¿Por qué, doctora, tanto esto de la adherencia de adhesivos? Es muy contagioso. Si tienes un caso, tienes que buscar contactos, tienes que hacer aislamiento, porque si no vas a tener un brote y consecuentemente una epidemia. De hecho, ya tenemos dos alertas del estiaje. Hay que trabajar en casa, hay que ser contado, hay que ver quién no estaba con él, decirle mire. En su colegio tenemos totalidad ahorita con ¿quiere que su hijito se enferme? Ya, si no, lo vacunamos de una vez. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos con las toxinas. Esta de aquí, la citocina glacial, va a hacer que los cilios se paralicen. ¿Listo? Los cilios de todo el aparato respiratorio están continuamente barriendo. ¿Listo? El moco es un mecanismo de defensa donde las bacterias se van a pegar. Una proteína se pega, entonces las células las van. Entonces, normalmente ustedes no suelen darse cuenta de este mecanismo de limpieza. ¿Por qué? Porque todos se juntan a nivel de la orofaringe y se degluye. Todos hacen limpieza y se degluye. Pero es un mecanismo natural, no se lo puede pasar. Si es que incrementa la cantidad, pero si paralizan los cilios, ahí sí ya arruinaste porque la bacteria se puede pegar a las células. Y entonces eso les va a hacer que comience toda la desgracia. Esta misma toxina va a incrementar la producción de interleucina 1, lo que va a causar fiebre, inflamación y toda la cascada. Aparte de eso, va a dañar el DNA y por lo tanto las celulitas no pueden reproducirse, porque es todo un mecanismo de defensa. Todo el epitelio respiratorio, cada cierto
y van renovándose, pero si no pueden reproducirse, ahí es donde en principio puede haber espacios vacíos. O sea, si yo tenía mis célulitas así pegadas una a la otra, si estas se murieron, me dejaron huequitos, y por esos huequitos es más fácil que haya co-infección y toda una desgracia. Toxina número 1, sí, que paraliza los ciclos. Toxina número 2, la reproducción. Por favor, jóvenes, es indispensable saber cómo funcionan las toxinas. Sí, para eso lleva biología molecular, ¿se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos que saber que la toxina reproducción es una toxina clásica de interferencia con el ARP cíclico de doble subunidad. La subunidad beta es un pentámero que funciona como una compuerta. ¿Sí? Es como si fuera una compuerta móvil que se prende en la membrana, y la subunidad A, también llamada S1, va a ingresar para fastidiar a la producción de AMP cíclico. Realmente, la verdad es que la subunidad A va a interferir con la proteína G, que normalmente inactiva la producción de AMP cíclico, pero al inhibir la proteína G inhibidora, va a incrementar la acción de alenilato ciclasa y va a tener incremento de AMP cíclico. Bueno, lo que es obligatorio saber, la toxina pertussis incrementa el AMP cíclico por activación de la alenilato ciclasa. La verdad es que inactiva la proteína G inhibidora de la alenilato ciclasa. ¿Sí? Solo es porque tenemos que ver, porque no sabes para vendrá el examen. Pero bueno. Ya hemos quedado que la inmunoglobulina E es la de la alergia. Entonces, cuando tú tienes mayor cantidad de inmunoglobulina E y avisas a las células de la alergia, incrementando la sensibilidad de la histamina, serotonina, y aquí tenemos otra alqueína, otra cosa que viene en las células centrales. Entonces, esto va a funcionar como si fuera una alergia, o sea, inflamación, cierre de vía respiratoria y incremento de secreción de la criatura. Entre la secreción está aumentando la inflamación y los cilios, si no ayudan a limpiar, ¿cómo va a limpiar toda esa vainita? Con tos. Entonces va a toser, y toser, y toser, y toser, y toser. Otra más. Ah, sí. Esta clase de la alenilato va a funcionar como medicina también. Luego tenemos esta, la dermatológica. Esta es muy malvada porque no solamente va a paralizar a los cilios, sino que le va a hacer que se engrose. Y entonces ahí ya tenemos todo muy perjudicado para este paciente, ¿cierto? ¿Cómo se contagia uno? Pues no, bueno, ya hemos hablado de un montón de formas de adherirse y luego se va a producir, miren cómo invade la bacteria y luego comienza a producir las toxinas. Primero el daño localizado y luego va a ser más difícil que el paciente respire. ¿Por qué? Porque toda la actividad inmunológica va a hacer que haya un exceso de secreción, entonces el pacientito se está ahogando con babita, bueno, no con babita, no, con secreción, y esto va a hacer que tosa y tosa y tosa. O sea, tose porque se está ahogando con la secreción y por los componentes inmunológicos que han incrementado. Y entonces este niñito va a toser tanto jóvenes que se le van a reventar las venitas de los ojos. Va a venir así como si fuera uno de esos animalitos. Son todos poquitos mal, pero es de tanta razón. Entonces, ¿dónde está el detalle? De que de los 7 a 10 días, el niño no sabe que está enfermito. Sí puede tener un poco de malestar, pero no siempre se nota. Y eso de aquí estamos en los últimos días ya comienzan a cambiar. Obviamente en el periodo estrambótico, ahí sí ya está un poco precioso total, pero si es que no los tratas a tiempo, pueden permanecer más tiempo. Porque hay niños que les da resfriado frecuentemente, pues al comienzo parece un resfriado normal, que está tos y tos y tos y tosiéndole a todos los compañeros en la cara, ¿cierto? Y aquí, al comienzo, es cuando comienza a contagiar a todo el mundo. Ya cuando el cuadro se comienza a parecer a aquí está pasando algo malo, recién se puede intervenir. Entonces, al comienzo, en la fase catarral, no parece otra cosa, ¿cierto? Estornuda, tiene secreción, tiene tos, tiene fiebre, los ojitos se le ponen rojos, y esto es al comienzo. Es donde más contagia, donde no está tosiendo todavía,
de forma desesperada. Entonces, cuando ya comienza la fase paroxística, es que han pasado los 10 días donde el niño todavía está contagiando a la secreción, y allí es donde comienza a toser tan fuerte que los ojitos se inyectan por ruptura, e inclusive puede parecer como que le han pegado al bebé, porque estos vasitos sanguíneos son muy infinitos, ha tosido tanto la necesidad, por eso que. Entonces, ¿qué pasa? Es un periodo de descanso y luego el niño como que inhala fuerte, hace un ruidito raro, comienza tose, y no se calma. Y luego vas a sentir como que silbara en ese momento, ¿sí? Esta tos suele desencadenar vómitos o sangrado, ya sea por la nariz o si no, a veces hay unas gotitas de sangre de tanto que ha tosido. ¿Listo? Entonces, en estos niñitos hay que tener en cuenta que cuando tosen también se ponen azules. Eso no es normal, o sea, ustedes van a notar cuando ustedes tosen no se ponen azules, ni nada por el estilo, sino que en este caso sí. Por eso es que recibe el nombre de tosferina, porque tose mucho, ¿no es cierto? Muy bien. Luego, cuando está más grave, esa inhalación fuerte que hace es como que no puede respirar. Eso es apnea, ¿listo? Se queda ahí como que no puede respirar y se comienza a poner azul y después otra vez comienza a toser. O sea, significa que la situación ya está bien. Y 2 semanas después, generalmente ya que hemos dado tratamiento, el niño poco a poco va a recuperar su funcionamiento normal. Generalmente no deja secuelas, eso es bastante bueno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el detalle de que se pueden añadir otros microorganismos? Porque se acuerdan que toda la secreción está ahí, las células están paralizadas y puede haber el ser que se infecte de nuevo. Por eso a los niños también les dicen que no vengan a clases, o si no los hospitalizan un tiempo en un área más separada, para que no se consigan un estreptococo hemolítico del grupo A, alias Pion. muy bien. ¿Ya está? Jordan. Entonces, nosotros tenemos que saber, sí tienen que saber. ¿Listo? El Diógenes es el estreptococo hemolítico del grupo A. Muy bien. El estreptococo pneumoniae o Haemophilus influenzae, como les había dicho, también causa neumonía, también causa meningitis. O sea, me está diciendo que encima que le da tosferina le puede dar otra cosa más grave, sí. Entonces, por eso es muy importante tenerlos guardaditos y de preferencia con su vacuna completa, ¿cierto? Entonces, entre más ve que el niño se contagie de tosferina, más grave, ¿cierto? Generalmente los adultos no van a tener un cuadro florido, los niños al comienzo tampoco. Entonces, ¿cómo sabemos que es tosferina? Cuando ya pasaron 3, 4 semanas y el niño puede estar tosiendo por toda la y recién comenzamos a buscar a los contactos de esa persona, y por eso también es muy importante la vacuna. Si está vacunado se puede defender, no está tan mal. ¿Listo? Este de aquí se puede tomar después de sopado, o también lo puedes hacer toser al niño en el cultivo. Eso se llama siembra de la tos. Entonces, el cultivo, el niño tos y porque si no es cultivo. Pero si necesitas que la haga por el tiempo, que no siempre se tiene. ¿Sí? Y puedes buscar anticuerpos fluorescentes para volver a la pertusis. Es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque vas a mirar la bacteria directamente en la secreción. Mucho más rápido tienes que tener los anticuerpos. Obviamente la PCR va a ser muy valiosa cuando estemos buscando si es que ha habido contacto de varios niños. ¿Por qué? Es muchísimo más rápido y mucho más fácil. Aunque es mucho más cara, pero entre esto y que tenga yo niñitos que estén tosiendo hasta morir, se escoge la PCR. ¿Listo? Aquí tenemos que aprender esto. Acitromicina es nuestro medicamento de elección para molde. ¿Listo? ¿Cuáles son? ¿A qué familia? Eso tienen que saber. ¿A qué familia pertenecía la acitromicina? Macrólicos. ¿Cuáles son los 3 macrólicos? Acitromicina, claritromicina, eritromicina. ¿Qué? Eritromicina. Eritro, en orden. Eritro, acitro, claritro. ¿Por qué el orden? Eritro es más suave. Eritromicina les deben haber dado. No, pero
tienen que saber por eso, tienen que estar en orden. Listo, entonces por eso les digo. Los tres son parte de la familia. Eritro generalmente es lo que damos para cosas suaves. Acitro es cuando estamos sospechando ya que está entrando al pulmón. Pero esto está bastante claro. Y claritro es la versión inyectada. Obviamente tendríamos que tenerlo hospitalizado. Por eso comenzamos con acitro. Todavía no lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender eso? Porque eso sí viene en el examen. ¿Listo? ¿Okay? No, los antibióticos básicos. No, pues claro. Eritromicina le das no está tan mal, o por ejemplo si es un contacto, ¿sí? Han estado sentaditos todos, ¿cierto? Una niña me resultó positiva, entonces a los demás, no por si acaso. Si tenemos un contacto, tenemos que hacer la investigación en nosotros, que el B positivo tiene que recibir el tratamiento. La amoxicilina también es buena, pero no la utilizamos como primera dosis. ¿Por qué la ponemos entonces? Porque a los niños con hepatitis generalmente se les da amoxicilina. ¿Puede cubrir borretela? Sí. Entonces, si es que el niño no mejora, ahí sí tenemos que ver el tratamiento. ¿Sí? Y aquí hay que tener mucho cuidado con el oxígeno. A veces los niños solamente se tienen que hospitalizar para ponerles un poquito de oxígeno. Y como les digo, la vacuna es la DPT. En este caso, borretela pertussis es bacteria muerta. Las vacunas que tienen más componentes del microorganismo son un poquito más inmunogénicas, pueden tener un poquito más de reacciones adversas. Por ejemplo, esta, la DPT, la que tiene difteria, pertussis y tétanos, va a causar fiebre siempre. ¿Listo? De hecho, algunas veces nos enseñan pediatría, saben que pónganle paracetamol por un día, porque el niño va a hacer fiebre. Jóvenes, le estoy enseñando al sistema inmune cómo defenderse de 3 enfermedades peligrosas. ¿Sí? Eso va a causar fiebre. Va a dolerle el brazo. ¿Le duele? Obvio que le duele. ¿Se puede poner un poquito eritematoso? Sí. Mientras no se eleve de la piel, estamos bien. Sí, porque van a venir, se le ha puesto rojo, mal. Tiene fiebre, mal. Mal que no le dieron paracetamol el día anterior. Pero hay que tener en cuenta para explicarle a las mamás, porque son mamás que... Esta vacuna celular es más moderna. Que yo sepa, ya estamos cambiando la mayor parte a que solamente contenga toxina, las que les dije que había que aprender, la terpactina, la dermatoxina y la toxina pertussis. Es decir, toman los componentes que son más fastidiosos y los neutralizas mediante antibióticos. La vacuna celular sí daba más reacciones adversas, o sea, les caía más mal a los chicos. Sí, obviamente van a sufrir con la vacuna, yo lo sé, pero el tema no tiene que hacerlo sufrir. Me parece que ya hemos cambiado todos a celular, pero había una temporada que teníamos las dos, pero ¿por qué vamos a poner la otra? Dependiendo del niño. Este es un niño que te hace muchos problemas, hay que darle prioridad a la que es a celular. Pero si es un niño que nunca te da problemas, que siempre le va bien con las vacunas, puedes poner la otra. Sobre todo va a depender de qué cosa tienes en el centro de salud, ¿cierto? Si te han mandado uno a la otra. Porque una temporada se estaban comprando las dos. Yo tenía entendido que el Ministerio de Vacunas quería cambiar todas a celular. No he revisado si lo han logrado. Pero ustedes también vamos a saber si, pues, porque quién va. Les van a decir. ¿Le ponemos Panadol al niño que hemos vacunado? Sí, póngale. ¿Cuál le ha puesto la DPT? Así póngale Panadol. No hay problema. Pero si no le ponemos Panadol, va a revisar por emergencia. Vamos a hacer micoplasma en emergencia. Micoplasma es en los momentos de la vida donde reconozco que esté mentido. ¿Es una célula procariota? Sí. Ahora, esto de que es un fastidio. ¿Por qué es micoplasma? Porque no podemos clasificarla como bacteria porque no tiene pared. Pues, ¿qué cosa es esto? Un microorganismo procariota que no tiene pared, pero causa infecciones. Entonces, ¿cómo se entiende? Esta de aquí va a secuestrar colesterol de las células humanas y por eso va a hacer una pared externa de protección por encima de su membrana celular. Entonces, esta de aquí, para crecer, ¿qué cosa necesita? Colesterol. ¿Listo? Entonces, micoplasma y ureoplasma son géneros hermanos. Antes eran lo mismo, pero luego se les hizo una excepción
genéticos, por eso van juntos, ¿listo? Entonces, son géneros hermanos, géneros sintéticos que tengan la misma bacteria, pero luego descubrimos que genéticamente no nos van. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos preocupan esto de aquí? Sus adhesinas son muy fuertes, ¿no es cierto? Su proteína, P1 sobre todo el Mycoplasma pneumoniae, va a hacer que se adhiera muy fuertemente. Luego vamos a tener que les encanta las células del tracto respiratorio. Entonces, ¿cuál es el que más problemas puede dar a nivel respiratorio? Mycoplasma pneumoniae. Las enzimas son interesantes. Esta ureasa es para diagnóstico. Es muy raro romper urea. Los humanos no podemos. Por eso la urea es una sustancia tóxica. Entonces, solamente las bacterias. Esta es un marcador de, obviamente, los dos, pero de ahí recibió ureaplasma no. La fosfolipasa va a ser parte del mecanismo de daño, porque eso va a hacer que se hagan fagocitar, es como si vieran un taxi, dice fagocito, y con la fosfolipasa se escapan y se quedan viviendo dentro. ¿Listo? Luego va a matar celulitas, y estas de aquí producen peróxido de hidrógeno para matar a las celulitas y aprovecharse de ellas. Entonces, al macrófago no lo va a dejar funcionar, como les digo, se deja llevar solamente para aprovecharse, ¿no es cierto? Y las nucleasas disminuyen la reproducción celular, no son invasivos y no causan toxina. O sea, probabilidad de que mi paciente se muera por esto, vagina. Salvo que sea un inmunosuprimido que ya vino a sacarnos todo, pero eso lo vamos a ver después. Es muy poco probable que el paciente. Bueno, ¿cuáles son los más importantes? Mycoplasma pneumoniae, y este generalmente va a dar neumonía de frente. Puede dar otras alteraciones como traqueobronquitis y faringitis, pero es cuando el sistema inmune se ha detenido. Luego está ureaplasma urealyticum, que está en el tracto urinario y que es por transmisión sexual. ¿Listo? Entonces aquí hay que tener en cuenta en tratar tanto a los dos. Y el otro, Mycoplasma genital. Estos tres de acá arriba son los más frecuentes. Mycoplasma hominis va a dar problemas en abortos cuando son sépticos y ¿ya hemos explicado qué es la enfermedad pélvica inflamatoria? ¿Sí? ¿Qué es la enfermedad pélvica inflamatoria? Es inflamación de la pelvis, causante de la pelvis, y puede se produce por tener muchas parejas. Es por transmisión sexual sobre todo. ¿Qué más? Es una infección que se hace en la parte superior. ¿De qué? En caso de la mujer, por ejemplo, de las trompas. Muy bien, pero las trompas eran después de... Del útero, de la... Muy bien. Entonces, la enfermedad pélvica inflamatoria significa que la infección ha llegado por el cervix, en la parte más baja que está en contacto con la vagina. De ahí ha avanzado todo el útero y ha atacado inclusive las trompas. Jóvenes, teniendo en cuenta que las bacterias tienen una micra de tamaño, ¿cuánto tienes que avanzar para ir del cervix a las trompas? Un montón, ¿cierto? Por eso se llama enfermedad pélvica inflamatoria, porque todo el tracto reproductor femenino está tomado. ¿Sí? Porque su compañero que se llamaba Miguel. Miguel. Como dice, su compañero que se llama Miguel, obviamente solo le da a las mujeres, ¿cierto? No le van a dar, por favor, el pie a un varón, por favor. Entonces, esto es lo que el micoplasma hace en nuestros cultivos. El medio del cultivo debe estar enriquecido con los esteroles que les dije que le gusta comer. Y allí hace esta forma como si fuera un huevo frito, porque es la forma en que se distribuye la colonia. Puede también utilizarse en cada cerebro-corazón, pero esto no es frecuente. Es un poco fastidioso hacer el diagnóstico cognitivo porque no ayuda, ¿no es cierto? Entonces, en los niños, Mycoplasma pneumoniae puede atacar y generalmente es una infección respiratoria fastidiosa, no responde al tratamiento, el niño no mejora, tose y está muy mal. En cambio, los otros dos, hominis y urealyticum, hemos dicho que es contacto sexual principalmente. Entonces, el Mycoplasma pneumoniae es sobre todo el Mycoplasma homini, hemos dicho, EPI, que era esa enfermedad pélvica inflamatoria, y puede perjudicar al recién nacido, ocasionando partos prematuros con infecciones neonatales. Pero muy
muchas veces no se identifica en la madre, ¿no es cierto? La madre puede comenzar a hacer fiebre alrededor del parto y recién ahí te das cuenta que está inyectada y ya infectó al niño porque el niño ya nació. Y en el ureaplasma urolítico no es importante porque a veces se confunde con el gonococo. ¿Dónde está la diferencia? En que no tiene secreción, mientras que el gonococo sí tiene, ¿no es cierto? El paciente va a venir con la misma historia. Ardor al momento de eliminar orina, disconfort en el momento de las relaciones y todo comenzó luego de haber cambiado de pareja sexual en cualquier circunstancia. ¿Listo? Ahora, si usted ha hecho su tarea de neumonía, ¿sí? Porque también toca neumonía o no toca neumonía. Sí, muy bien. Si ha hecho su tarea de neumonía, este paciente tiene una radiografía de neumonía. No, ¿cuál es la lesión clásica de neumonía en rayos X? Patrón de Condensación en bases unilaterales. Tienes neumonía del lado derecho, no es el derecho, es el derecho, o del lado izquierdo. Bien raro que tengas neumonía bilateral, pero también puede ser. Y es la condensación, o sea, se ve blanco. Aquí estamos viendo blanco, no. Entonces, no, porque aquí estás viendo un patrón reticulado. Es negro y es blanco, o es todo blanco. Esto es blanco. Si ven esto aquí abajo, si es neumonía. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que tienes todo el cortejo de neumonía. No, ¿quién eres tú? ¿Dónde está la diferencia? Es que micoplasma va a avanzar poco a poco. Obviamente va a llegar por la garganta y va a ir avanzando hasta el pulmoncito. Su proteína que habíamos dicho, la P, es muy excelente adhesina y luego comienza a producir peróxido de hidrógeno para dañar al pulmoncito, pero solamente es por encima, ¿sí? No va a interesar a destruir nada, no, simplemente está fastidiando por encima. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué nos interesa esta radiografía? Porque el paciente va a tener lo característico de neumonía, no puede respirar bien, tose y está mal, decaído, no satura bien, y tú miras la radiografía y no tiene condensación. Entonces, ahí se llama neumonía atípica. ¿Qué cosa es una neumonía atípica? El que tiene todo el cortejo sintomático, pero no venga en la placa y no tiene condensación. Entonces, ¿qué significa? Que no es una de las factores piógenas tradicionales. Generalmente el neumococo, ¿cierto? ¿Cuál es otro problema aquí? En este paciente es más frecuente que la tos le duela. El paciente dice que cada vez que tose siente que le están clavando el pulmón, literal. Entonces, eso es más frecuente que en la neumonía por el neumococo. ¿Sí? En el diagnóstico microbiológico no vamos a poder hacer gramo, porque si no tiene pared, ¿qué gramo es? No puede ser gramo, ¿cierto? Es un problema. Y en este caso tienes que tener el cultivo especial con colesterol para poder ver. Y en este caso es donde la inmunología, obviamente el PCR sirve, es una maravilla, cuesta muy caro, generalmente no tenemos. Entonces, ¿qué viene? Inmunología, ¿cierto? ¿Quién me dice las diferencias entre la IgM y la IgG? ¿Cómo te llamas? Kevin. Kevin, ¿tenemos antes participación? Creo que no, ¿no? ¿Sí? Sí, vamos a estar. ¿Y tú quién eres? No sospechoso. Vamos a ver si es que pongas todo un poquito más. Muy importante, tenemos que tener en cuenta la IgM es una inmunoglobulina provisional. La IgG tiene mayor afinidad antigénica. ¿Listo? La IgM es como su guía cuando creen que no les voy a revisar, ¿no es cierto? ¿Sí? Que escriben cualquier cosa, que me dibujan a medias y se parece a la tarea, sí se parece. Lo mismo la IgM, ¿lo puede hacer? Sí.
pero a veces se equivoca y se pega otra cosa, no agarra bien. Dice, ay, no me acuerdo si era meningitis, lo suelta. En cambio, el IgG ya es la versión pulida, donde tiene mucha mayor afinidad por el antígeno y tiene mucha mayor producción. Eso se llama cambio de isotipo. O sea, en la fase aguda todos comenzamos con IgM y luego vamos sintetizando IgG. Por eso es que pedimos esos dos exámenes para diagnóstico de micoplasma. Si tiene IgM, es una infección que recién está comenzando. Si tiene IgM con IgG, es una infección que ya se está solucionando. Y lo rescatable es su compañero. Si solo tiene IgG, si solo tiene IgG. Yo sospecho que mi paciente tiene micoplasma neumonía. Le tomo examen de sangre y solo encuentro IgG contra el micoplasma. Es una enfermedad pasada. O sea, puede tener nuevamente una neumonía, sí, y puede que no sea por micoplasma. Aquí es por mi carne. Muy bien, sigamos avanzando. Sigue con el texto, sigue. Oye, aquí es muy importante aislar al pecho, porque si lo voy a dejar tosiendo en la clase, con todos los compañeritos, ahí sí voy a tener otro montón de gente con neumonía. Muy bien, jóvenes, ¿cuáles son los macróbios del cuero? No, pues hidro, acidro y ¿sí? ¿Con cuál comienza en este caso? Las tetraciclinas las damos muy poquito, jóvenes, damos una gastritis de padres de Entonces, si necesitas las das, pero si tienes cualquiera de los dos, mejor los otros. Esto vamos con clamidia. Clamidia también es un gram negativo, pero en este caso es intracelular exclusivo. Por lo tanto, gram positivo, lo voy a colorear así a simple vista. No, está dentro de la. ¿Por qué entonces doctora dice que es gram negativo? Por la pared, ¿me entiende? No porque lo vayan a colorear, sino porque su pared es negativa, pero siempre está dentro. Tiene dos formas de bacteria. Los cuerpos elementales son infectantes, pero no pueden reproducirse. Para eso necesitan los cuerpos reticulares. Entonces aquí está. Este necesita, comprenderán por lo tanto, contacto cercano, ¿sí? Porque este cuerpo elemental es bien lábil. Si no lo vamos a coser al vecino, ¿cierto? Generalmente esto es por contacto sexual o cercano, ¿sí? Puede ser, algunas veces es transmitida por la patita de la mosca, pero necesita ir de un lugar a otro. Entonces el cuerpo elemental se pega a la célula, se mete ahí dentro y allí dentro descaradamente comienza a reproducirse. Cuando ha robado todos los nutrientes, apenas ingresa se convierte en cuerpo reticular. Y cuando ha robado ya todos los nutrientes de la célula y está a punto de matarla, parte de las células bacterianas se convierten en cuerpo elemental nuevamente para romper la celulita y continuar invadiendo. Esto más o menos va a tardar entre 2 y 3 días. Y generalmente el diagnóstico lo hacemos por esto, porque tenemos presencia de estas instituciones que se ven grandes ahí dentro de las células. ¿Listo? Entonces, de la familia clamidia tenemos 3 que son importantes. Clamidia, neumonía, ¿qué creen que da? Sí, ¿cierto? ¿De qué tipo? Atípica, es decir, ¿la puedo confundir con micoplasma? Sí. Puede dar también otras que son más leves. Luego está clamidia citasi, que va a dar un cuadro semejante a neumonía que se llama citacosis, pero es causada por las heces de los animalitos tipo lorito. ¿Sí? Por eso cuando las mamás tienen pajaritos, loritos, periquitos australianos y de pronto comienzan con una tos persistente, tose, pero no tiene mucha flema, es una neumonía atípica y tenemos que llevar al hospital. ¿Cuál es la más frecuente? Clamidia trachomatis. Aquí tienes diferentes serotipos. Los A, B1, B2 y C dan tracoma, que es en el ojo. De la D a la K también dan conjuntivitis, pueden dar neumonía neonatal y esta es muy frecuentemente por causas sexuales. Uretritis y el síndrome de Reiter, ahorita lo vamos a ver, que es una versión de la infección sexual, pero generalizada. Y luego están los serovirus LGB, que son más frecuentes, son los L1, L2, L3 que dan el linfogranuloma
por transmisión sexual. Cuando hacemos el diagnóstico, tratamos de conseguir las celulitas y ver que los cuerpos reticulados y los elementales son diferentes. Jóvenes, la verdad, difícil de conseguirlos. Normalmente no se ven, y cuando se ven, obviamente los vas a identificar al toque, pero no. Esta de aquí, la de inyectar a ratones, ya no se hace, antes se hacía como prueba, pero ahora, ¿qué creen que utilizamos? Anticuerpos. ¿Listo? Anticuerpos. ¿Ustedes tendrán algún anticuerpo contra clamidia? No creo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, habíamos dicho de que cómo se contagia los serotipos de tracoma. Generalmente es por conjuntividad, ¿cierto? Pero manitas mal lavadas, porque te frotas, y también por las moscas. Esto es bien frecuente en el África, jóvenes, que sobre todo en el África subsahariana los niñitos tienen infección del ojito porque las mosquitas están ahí dándoles vueltas, sobre todo cuando están enfermitos, ¿cierto? El D y el K es sobre todo por contacto sexual y va a atacar al ojito del neonato, pero por pasar por el canal vaginal. Estos del linfogranulomas venéreos se entienden, ¿no es cierto? Tienen relaciones sexuales y les sale un linfogranuloma venéreo. Lo que hay que aprender es que son el L1, L2 y L3. Muy bien. ¿Quién contagiaba la clamidia citasi? Las aves, sobre todo, pero los tipo lorito, esos que están en la casa, y es de dónde, de las heces que se secan y se hacen polvito. Entonces, por favor, que tenga una mamá de periquitos que limpie la jaula con mascarilla, ¿cierto? Entonces, generalmente da neumonía. Y la clamidia pneumoniae, su único serotipo sexual. Eso se hay que aprender, porque esta también es por, esta sí es por toser. No, la clamidia citasi está en los animalitos, en los loros, ¿sabes? Entonces, generalmente tiene, ¿sí? Entonces, la clamidia pneumoniae es bien contagiosa. Y esto es de persona a persona. Entonces tienes uno, por eso es que no se les debería cuestionar a las personas haciendo áreas donde puedan contagiar, pero esta de aquí es como una tos fastidiosa que no se cura. ¿Por qué? Porque las clamidias necesitan otro tratamiento. Ahorita vamos a ver. La clamidia necesita ya les conté, ¿cierto? El limpia la jaula de los periquitos, ¿sí? Le das también igual tose. ¿Qué tiene? ¿Alergia? No, tiene neumonía, pero sin sed. Pues tose. Y aquí tenemos los cuerpos de inclusión que les dije que obviamente si los encuentras es que las bacterias están viviendo dentro de las células también. Entonces estas bolitas, esos son cuerpos de inclusión que están en el cuerpos elementales y moleculares. Si te encuentras es obvio, fácil, pero no es frecuente encontrar. Entonces, ¿qué nos puede dar? Sobre todo las personas de transmisión sexual van a primero comenzar en uretritis, luego van a ir a la próstata, luego van a ir al epidídimo. ¿Para qué nos interesa esto? La clamidia no tiene mucha sintomatología. La uretritis que causa no tiene secreción y no arde mucho, por lo tanto el paciente no busca tratamiento. El epidídimo se inflama, se cierra y el paciente se queda infértil. En el caso de la mujer, como habíamos explicado a la EPI, comienza en el cuello, pasa el endometrio, luego las trompas. Y como no tiene secreción y no le molesta mucho, termina con infertilidad. Entonces, entre los dos, no van a poder tener, ¿cierto? El problema con las mujeres es que esto puede hacer que las células del cuello cambien a displasia. Displasia vendría a ser algo peligroso que no llega a ser cáncer, pero ya la célula no es la célula misma, o sea, ya se convirtió, pero no es cáncer. Todas las displasias van a cáncer, no necesariamente. Todos los cánceres comienzan en displasia, no necesariamente, va a depender de cada uno de los casos, pero de todas maneras no queda bien. ¿Y quién va perjudicado? El bebé. ¿Por qué? Como es bebé, generalmente va a ser atacada la conjuntiva, pero si se trabó la secreción, puede tener infecciones más severas, ¿no es cierto? Y tenemos que vigilar a la madre, sobre todo para que el bebé no se contagie. Entonces, como les había dicho, la secreción de la uretritis es mucosa. Y también tenemos que tener en cuenta que puede estar contagiada la madre sin tener mucha sintomatología. Y aquí es de Reyes. ¿Qué cosa es? Conjuntivitis más uretritis más artritis. Ustedes dirán, no me gusta, ¿por qué? Esta es una reacción sistémica. La clamidia ataca a la zona genital y comienza a
uretritis, que como les he dicho, la secreción es mucosa y bien escasa, parece como solamente una gota, y el paciente a veces se da cuenta, pero puede ser que el paciente diga, me ha salido una conjuntivitis terrible que no se soluciona, no tiene esta conjuntivitis, sino este síndrome de Raynaud. ¿Por qué? Porque todo comenzó en una infección de la relación sexual y posteriormente le ha causado también inflamación en las articulaciones y conjuntivitis. O sea que si tengo Raynaud, tengo que tener en cuenta que una de las causas es clamidia. El tratamiento antibiótico y mejor. Tracoma, tenemos que aprender los serotipos. ¿Cuál es el problema del tracoma? De que no solamente va a atacar, ataca principalmente la conjuntiva que está detrás del párpado y se forman como unas piedritas que van perjudicando la córnea. La córnea se vuelve blanca y mi paciente se queda así. ¿Listo? Eso le puede pasar a los adultos y a los niños. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que si es que uno ve que el paciente está con conjuntivitis, examinar bien. No sé si los han examinado ustedes, señor oftalmólogo, que te voltean el párpado así como si fuera sombrilla, para investigar qué tipo de lesiones tienes. ¿Listo? Porque los oftalmólogos trabajan con microscopio, esa cosa que tienen ahí es un microscopio portátil. Entonces ahí te ven qué cosa tienes, ¿para qué? Para que no se te dañe la córnea. Porque este pacientito que ya está con la córnea blanca, lo único que puede hacer es solicitar una clave. Si no, va a perder la vista. Y lo mismo le puede pasar a los niños. Entonces el linfogranular va a venir por transmisión sexual. ¿Qué va a pasar? La clamidia va a migrar hacia los ganglios linfáticos, sobre todo inguinales. ¿Qué va a producir? Una úlcera. Muy bien, ¿me ha perdido? Tejido, ¿no es cierto? Al comienzo se puede ser como una bolita, ¿sí? Y luego sale la pus y queda abierta la úlcera. ¿Duele hasta el alma? Sí, no es la forma más frecuente de infección de clamidia. La forma más frecuente es uretritis, es decir, cervicitis con poca secreción y por lo tanto tendencia a la cronicidad. Esta es la versión dramática, ¿no es cierto? Obviamente, se contagió. Entonces, ¿por qué uno o el otro? Por los serotipos. Linfograma venérea CB1, CB2, CB3 y uretritis. ¿Qué le vamos a dar? Lo mejor es doxy. O sea, esa no hemos visto hasta ahora, sí, esa es nueva. Doxiciclina. Pero también funciona la acitromicina, ¿cierto? Entonces, en este caso son los dos que, para la tracomatitis, los dos que aprendemos, doxy y acitro, ¿sí? ¿Ya se enseña cuál es la clorofenol nada más como una? Sí, tenía razón, la cita de gato. Muy bien, entonces, con el ciprofloxacino era una maravilla. ¿Por qué digo era? Ha generado un montón de resistencia. De hecho, hay gente que ya lo receta por la cantidad de resistencia. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Ahora vamos a riqueza. ¿Cuántas riquezas vamos a aprender? 4. Por lo tanto, riqueza, ¿qué cosa es? Un tiempo. Vale. Ya se ha perdonado Bartonella. Bartonella la vamos a hacer mañana. Otra vez es un poco vacío, es gram negativo y es intracelular. Ustedes dirán, doctora, ¿por qué nos dice que es gram negativo y intracelular y se colorea con James, jóvenes? Vive dentro de la célula. Generalmente solo lo vamos a ver con James. Si tratas de verlo con gram, lo vas a ver porque está dentro de la célula, ¿no es cierto? Esto es bien importante, jóvenes. La riqueza se cultiva, pero se cultiva en células. ¿Listo? Si lo tratan de poner en otra cosa, no va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cultivos tradicionales, que son de agar, no tienen células, ¿cómo se va a meter? ¿Listo? Pues cuando ustedes dicen, pero doctor, usted dijo que riqueza se cultivaba en células, ¿sí? Que no es lo mismo que en un cultivo de agar. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque no es lo mismo. Sí, ya más pero no hay células. Esas células están congeladas, no están vivas. ¿Cómo va a entrar? Muy bien. Entonces, esto es bien importante en la riqueza, jóvenes. Yo sé que se recuerdan porque tienen que haber hecho bioquímica o biología molecular la cascada de degradación de la fosfolipasa A para generar los productos del ácido araquitónico que son responsables de la inflamación y el fundamento por el cual ustedes
tengan mucha fe en el ibuprofeno, naproxeno, celecoxib, metolicoxib. ¿Cuál es el de ustedes? Naproxeno, ¿cierto? Ustedes son la generación del naproxeno. Todos tienen el mismo fundamento de funcionamiento. Sí, antes de ustedes debe ser el diclofenac. Tenían, no sé, lo miraban el diclofenac porque se sentían mejor. Más antes era el diclofenac. Pero bueno. Ya. Sí, ¿ya se acordaron? Sí, su carita. Voy a buscar quién les ha enseñado. Yo recuerdo que hacíamos eso en química, pero ahí me imagino que está en el da igual. Vamos, la fosfolipasa A, en este caso, es el motivo por el cual esta bacteria es intracelular. ¿Por qué? Se deja fagocitar, lo mismo, dice, macrófago, por favor, pues viene, la recoge. Según el macrófago, fagocitar no, pero mentira, le rompe el fagosoma y se pone a comerse los nutrientes internos. ¿Listo? Esta de aquí de la endotoxina, ¿por qué es? ¿Criaturas del Señor? ¿Qué es la endotoxina? ¿Tú? La endotoxina va a producir sepsis. No, pero ¿qué es? Al fondo. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, la endotoxina siempre glicopolisacárido. Liposacáridos. No, en este caso es poli, porque las otras tienen oligo, pero es lo mismo. ¿Siempre es eso? Entonces, pues, recuerden que por el hecho de ser un gram negativo, tiene lipopolisacárido que se comporta como endotoxina, ¿cierto? Muy bien. Y sus... es importante. Tiene un antígeno que se parece al antígeno de Proteus. ¿Por qué, doctora, nos interesa el antígeno de Proteus? Porque tenemos una forma de reconocer mediante cuerpos al Proteus, pero como los antígenos se parecen, puedo hacer la prueba y si me da positivo, la sintomatología es distinta. Entonces, si yo estoy sospechando que es una riqueza por la sintomatología, pero no tengo la prueba de riqueza, no tengo la prueba de Proteus, que se llama reacción de Weil-Felix, puedo hacer el diagnóstico por la similitud antigénica. ¿Listo? Pues a veces nos aprovechamos de la prueba de otra cosa para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas bacterias desencajan las células epiteliales, estas son las que tapizan los capilares, y comienzan a hacerlas más gorditas por inflamación y luego las dañan, y eso genera microtrombos que van a llevar a áreas de isquemia y van a tener varias alteraciones. Por eso salen unas ¿cómo se dice? Máculas que pueden contener petequias, que viene a ser el exantema. ¿Sí se acuerdan que el exantema era? Sí, puntito, ¿cierto? Entonces aquí está. La fosfolipasa va a generar estos que son derivados del ácido araquidónico, que son las prostaglandinas que van a hacer que haya mayor vasodilatación en inflamación. Y después van a ir a convencer al macrófago para que haga un poco más de daño y se libere. Y como también este de acá está activado, entonces se va a encontrar con células endoteliales dañadas que están exhibiendo el factor tisular que va a iniciar la cascada de coagulación, llamando a von Willebrand y otros factores de la coagulación, lo que genera microtrombos que va a dañar más la circulación. Entonces allá tienes edema, aquí tienes falta de circulación y tienes otros fuga de líquidos, y eso va a hacer que sea un problema sistémico. Entonces, ese es el problema de la riqueza, de que no es que tengan un lugar donde atacar, sino que la reacción va a ser sistémica y parte va a tener expresión en la piel. Esta es una zoonosis, es decir, que los perritos y las ratitas son los principales reservorios, pero también hay otros roedores, sobre todo para las personas que van a fastidiar animales en los bosques. Comprenderán que esos animalitos no se bañan, no van al veterinario para que les eche un polvito que les mate a los exoparásitos, y por eso, si se acercan a un animalito silvestre, corren el riesgo de pescarse una enfermedad llamada zoonosis, es decir, es una enfermedad de animalitos, y la gente que se acerca a los animalitos se contagia. Gratuitamente no, mediante vectores, que dependiendo de la riqueza puede ser una garrapata. Entonces tenemos que saber si una de nuestras responsabilidades es que el paciente captura, porque a veces se
queda pegada en la ropa o en el paciente, si capturan al animalito tenemos que ponerlo al microscopio y decir cuál es. En el microscopio existen características para identificar. Eso van a hacer en parasitología. Entonces, cuando hay hacinamiento es mucho más fácil que una persona traiga uno de esos animalitos vectores y luego a los que viven juntito les contagien, ¿no es cierto? Y sobre todo si no hay posibilidad de dañarse. Muy bien, entonces como les decía, garrapata, pulga, piojo. ¿En serio? Sí, es en serio. ¿Cuáles vamos a aprender? Ricketts. Y las son obligatorias, las demás obviamente las van a leer. Fiebre manchada de las montañas rocosas, porque parece que son como manchas después de irte a caminar por las montañas rocosas y meterte con animalitos que estaban viviendo tranquilos en su casa y tú te metiste y te llevaste, en este caso es una, acá vamos a ver el considerado. No, Ricketts aquí es el tifus exantemático epidémico, es decir que de pronto un montón de gente esté enferma, mientras que la tifi, la Ricketts tifi, es el tifus exantemático endémico. ¿Qué quiere decir? Que quienes viven cerca de los roedores que transmiten Ricketts tifi se van a ir enfermando cada cierto tiempo. Ya la gente ya es como que los conoces, ¿no es cierto? Ah, le ha dado tifus de nuevo, le ha dado tifus a mi pacientito porque en esta zona tenemos tifus. Y por último está la herpeschosis, que es por estas dos, Senetsu y Cheferis. Entonces hemos dicho que Rickettsia es intracelular y ahí le estoy viendo el piensa dentro de una célula. Entonces, Rickettsia es por la garrapata. ¿Y esta garrapata dónde está? En perritos y roedores salvajes. Te vas a caminar a las montañas, entonces, ¿no? El roedor no te va a decir hola, ¿no? ¿Sí? El roedor está escondido y la garrapata te salva. Y entonces te llevas tu garrapata contagiada. ¿Listo? Luego, esto hay que aprender jóvenes. Rickettsia prowazekii es por el piojo. Y este de aquí puede pasar de hombre a hombre. ¿Sí? Este de aquí, por eso, el epidémico, a veces es, por ejemplo, cuando hay los del ejército que se van a hacer campamentos a Dios sabe dónde, y se consiguen uno y se contagian entre todos, porque el piojo va saltando. ¿Sí? ¿Nunca han visto a los niños cuando en el jardín se contagian de piojos? Se aparece uno que tiene 20 contagiados. Muy bien, pero Rickettsia tifi, que es el endémico, es por la pulga de la ratita. O sea, las ratitas vienen, visitan la casa y dejan su pulga para que te pique, ¿cierto? Y por último, en el característico ya también la garrapata. ¿Listo? Muy bien, entonces, yo prefiero las montañas, la fiebre manchada de las montañas rocosas, Rickettsia. Las fiebres típicas son prowazekii y tifi. ¿Dónde está la diferencia? Tifi siempre hay en una zona. En cambio, prowazekii es por momentos. Consigues el piojo, contagias a medio mundo, controlas el piojo y luego aparece en otro sitio. Por eso se llama epidemia. La fiebre Q es Coxiella pulmonale. El cuadro clínico es bien semejante. ¿Cómo que bien semejante? Todos han sido picados o han ido a algún lugar sospechoso en los últimos 15 días y tienen malestar general, fiebre, dolor articular y les van a salir manchitas en la cara. Mayor parte de casos, no en todos. Esta de la herpeschosis sí funciona, sí comienza con dolor de garganta. La faringitis se ve acompañada de ganglios grandes y fiebre. Entonces por eso piensan que es una mononucleosis. Pero realmente es, lo característico son las adenopatías. Comienza con faringitis, ¿sí? Luego aparecen ganglios grandes que se llaman adenopatías. Ahí está la lesión que se detectó la garrapata o el piojo, pero no siempre van a encontrar la lesión porque ya han pasado 15 días. Entonces, si es que tú haces una biopsia de esa área, vas a encontrar las intrusiones intracelulares y obviamente el diagnóstico. Si es que haces una valoración que va a convenir, piensa para que lo veas en la área intracelular. Si es que logras cultivar ya sean cultivos celulares o huevos embrionados, o sea, el cultivo es medio fastidioso. Entonces, ¿cuál es lo que preferimos? La reacción de Well-Felix, que voy a tomar sangre del paciente, donde van a estar los anticuerpos, y lo voy a hacer reaccionar con el antígeno de Proteus, y me va a dar positivo. ¿Qué significa esto de los títulos? Yo puedo tener una infección previa con Proteus, sí, porque Proteus tienen de la bacteria, es muy fácil de conseguir. Entonces, puede ser que muchas personas tengan anticuerpos contra Proteus, pero si estoy hablando de un caso reciente de Rickettsia, los anticuerpos se van a ir a la estratosfera. Entonces, 1 en 300 es la dilución, eso me ha hecho en biología molecular, ¿cierto?
1 en 300 significa que es una gran dilución. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene una cantidad brutal de anticuerpos, ¿cierto? ¿Para qué? Para no confundirlo con una infección antígena. ¿Y qué le voy a dar de tratamiento? Floramfenicol. Chicos, no tengo que dar toxicity. Este de aquí, el floramfenicol, van a leer en su libro que se considera muy peligroso, que puede dar anemia gástrica y otra cosa. Pero esa reacción se ha visto en pacientes de raza blanca. En los pacientes de nuestra área, donde la genética es mucho más variada, casi no se ve. Pero el floramfenicol va a ser para esta y para la siguiente. ¿Para la siguiente? Bartonella, Bacillus, ¿listo? Entonces, si vamos a terminar todo. Mañana vamos a tener examen. Lleguen temprano, les voy a dar 5 minutos de tolerancia. A los 50 comienza el examen. ¿Listo? Y este minuto de examen